Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Osvaldo Valdovinos. Soy fotógrafo, realizador y productor audiovisual con más de 8 años de experiencia. Tengo una licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y durante este tiempo he tenido la fortuna de colaborar en la danza con diferentes coreógrafos, bailarines y diferentes géneros como ballet, danza contemporánea, jazz, tango, realizando registro de video de sus ensayos o tomando fotos en sus presentaciones o realizando la ocasional videodanza. Mi perfil está mayormente influenciado por lo que es el cine, la televisión, la música y la publicidad. Es por eso que mi realidad la pienso constantemente en líneas de composición, encuadres, tipos de luz. Esto con el tiempo se puede volver monótono, se puede volver que encontremos la fórmula y formatos para hacer nuestro trabajo. Es por eso que la relación con la danza a la hora de hacer un trabajo visual es un reto, ver de manera diferente las cosas que hago a través de la cámara y conectarme un poquito más con este arte en movimiento a través del cuerpo. No soy experto en danza, o sea, ni cerca de estarlo, me considero un amateur. Aún después de todos estos años de colaboración con estos coreógrafos y bailarines, se me siguen olvidando los nombres de los pasos, por ejemplo. Se me sigue dificultando seguir las cuentas que lleva un bailarín al momento de estar realizando una coreografía. Pero también es gracias a esta colaboración y este encuentro que he tenido con ellos que he logrado expresar la danza que a lo mejor vive dentro de mí a través de mi cámara. Y hoy quiero hablar acerca de la videodanza. Creo que es un formato que ya tiene muchos años que se creó y que ha sido evolucionando constantemente y que ha sido muy utilizado, pero también creo que también ha sido a veces muy olvidado y a veces muy malentendido. Quiero hablar acerca de la videodanza, pero desde la perspectiva del creador audiovisual y no desde la perspectiva de la danza o del coreógrafo. ¿A qué me refiero cuando hablo de la videodanza? La videodanza trata de ser un diálogo entre el lenguaje de la danza y el movimiento corporal y el lenguaje audiovisual. Es la posibilidad de retratar en video el movimiento de un bailarín, tratando de encontrar esa otra realidad que se genera una vez que se está dentro de la cámara. No se trata de un mero registro de danza en video, sino también la posibilidad de manipular el movimiento para crear estas otras danzas imposibles, danzas que solamente suceden dentro de la cámara, dentro del cuadro. Este formato le da la posibilidad a la danza de salirse de la caja negra que es el teatro y experimentar otros espacios. También el de ofrecer una variedad de perspectivas a la hora de la ejecución y dirigir la mirada del espectador que ya no se encuentra limitado a su asiento en el teatro. Y creo que hay dos caminos para llegar a la videodanza. Los que venimos del video y nos encontramos con la danza y tratamos de incorporar este lenguaje a nuestra obra audiovisual. Y el coreógrafo que se topa con una herramienta que le permite registrar su trabajo. Es muy claro ver cuando algo fue creado por un coreógrafo invitando a un cineasta o un artista audiovisual y cuando fue el cineasta el que invitó a un coreógrafo a trabajar con él. Entonces, desde el punto de vista del creativo audiovisual vamos a hablar de qué se requiere técnicamente en cuestión de equipo y en cuestión de lenguaje cinematográfico o lenguaje audiovisual para la realización de una videodanza. Hoy en día está muy popularizado el uso de dispositivos móviles para la grabación y para la toma de fotografías. Y vaya que hay unos dispositivos que tienen muy buena calidad y muy buenas prestaciones para realizar este trabajo. Entonces creo que sería muy ingenuo de nuestra parte descartar esta opción como el equipo mínimo y el equipo básico que ustedes podrían tener para hacer una producción audiovisual, en este caso una videodanza. Yo solamente les recomendaría que a la hora de utilizar estos dispositivos chequemos que tengan el espacio suficiente de almacenamiento para realizar nuestra grabación, la batería al 100% cargada y descargar una aplicación que nos permita la edición del material que obtengamos de la grabación. Además de esto, yo le añadiría hacernos de un soporte para poder colocar este dispositivo a diferentes alturas y a diferentes ángulos para obtener una variedad de tomas. Un soporte como un tripié, a lo mejor una pinza que podríamos utilizar para colocarla en lugares en donde un tripié es difícil de colocar a cierta altura más elevado de nuestra cabeza. Y también utilizar el ingenio humano para poder colocar estos dispositivos y aprovechar el espacio y el diseño que tienen para colocarlos en lugares en donde una cámara es muy difícil de colocar y estos dispositivos celulares nos dan esa prestación y esa facilidad. Ahora, si quieres tener aún más variedad de tomas y a lo mejor elevar la calidad de tu video, es donde se debe invertir en equipo de producción. Ya sea que inviertas en rentar equipo o que contrates o te asocies con una persona que
que tenga este equipo, pero más importante, que esa persona lo sepa operar. Básicamente estoy hablando de cámaras digitales fotográficas que tienen la capacidad de la grabación de video o videocámaras digitales. Estoy hablando de soportes para estas cámaras como tripiés, estabilizadores, gimbals, grúas, monopiés, etc. Y también tener, por ejemplo, un equipo de cómputo con un buen almacenamiento y con un buen rendimiento para poder correr el programa de edición que se requiere para la manipulación de los archivos de video resultantes de la grabación de estos equipos. Y yo le añadiría la contratación de un compositor musical o de un sonidista que nos ayude a diseñar la pieza musical de nuestro videodanza, porque la mayoría de las piezas musicales que nos encontramos en internet tienen derechos de autor. Entonces ya sea que tengamos que invertir en pagar esos derechos de autor o en contratar y pagarle a un sonidista para el diseño de nuestra pieza musical. En cuestión de equipo técnico, eso es lo que necesitas básicamente para realizar un videodanza y un videodanza con calidad profesional. Ya mencionamos que el videodanza es un encuentro de dos artes, básicamente, de dos lenguajes. Entonces lo ideal sería que tanto el coreógrafo como el bailarín, además de tener su conocimiento del lenguaje corporal y dancístico, añadan el lenguaje cinematográfico para poder adaptar la idea que tienen de danza a video. Y también que el creativo audiovisual se acerque a este género de danza o a esta teoría del movimiento corporal para saber qué significado está queriendo transmitir el coreógrafo a través de cierto movimiento del cuerpo. Pero rara vez esto sucede. Lo más común que sucede es que tanto el coreógrafo como el bailarín desconocen en su mayoría el lenguaje audiovisual, qué plano utilizar, qué significado tiene un movimiento de cámara, y viceversa, que el creativo audiovisual también desconozca toda esta teoría dancística, toda esta teoría acerca del lenguaje corporal y su movimiento. Entonces, en lugar de una colaboración, el videodanza se vuelve una batalla, se vuelve una tensión, una lucha entre expresiones. El coreógrafo quiere expresar cierta idea o cierto sentimiento mediante el movimiento de su baile, y el creativo audiovisual quiere expresar otra completamente diferente utilizando un encuadre, un plano, un movimiento de cámara que a lo mejor no va de la mano del movimiento del bailarín. En lugar de convertirse en una expresión unificada de estos dos lenguajes, se vuelve el videodanza una mezcla de lenguajes y de expresiones por el cual la idea original que se tenía en un inicio se filtra y termina siendo otra cosa y expresando otra cosa diferente a lo que teníamos originalmente planeado. Si tenemos la posibilidad de colaborar con algún coreógrafo o bailarín, nos acerquemos a él y platiquemos y le pidamos que nos explique por qué está realizando los movimientos que está realizando, cuál es la idea en esos movimientos, cuál es el sentimiento, cuál es la expresión que va a utilizar, para nosotros poder adaptar esa idea a nuestro lenguaje. Pero también exhorto a los bailarines y coreógrafos a que conozcan un poquito más acerca del lenguaje audiovisual, y eso es precisamente lo que yo quiero dejarles en este video hoy, los fundamentos principales de los elementos del lenguaje audiovisual que pueden en este momento integrar al momento de realizar sus adaptaciones, sus coreografías o la idea de una videodanza, y que puedan retomar estos pequeños elementos que son el fundamento y la base del lenguaje y lo puedan integrar a su idea y puedan obtener quizás un producto con un mejor mensaje, con una mejor expresión a la hora de realizar la grabación. Y entonces voy a describir 3 elementos del lenguaje cinematográfico que me parecen que son el fundamento, que ayudándonos de esos podemos realizar una mejor producción visual. Una obra audiovisual, hablemos de un documental, de un largometraje, de un cortometraje, está formado por secuencias. Cada una de estas secuencias está formado por escenas. Estas escenas a su vez están formadas por tomas, siendo la toma la unidad más pequeña y singular de una producción audiovisual. Entonces cada una de estas tomas la podemos realizar en diferentes planos visuales, es decir, cómo colocamos nuestra cámara respecto a nuestro sujeto, el espacio, el ángulo de visión, y cada uno de estos planos define lo que es el ritmo, el tono y el significado de tu narrativa audiovisual. Saber elegir qué plano vas a utilizar creo que es lo primero que tienes que hacer para definir el valor estético y dramático que va a tener tu coreografía a la hora de adaptarla a la pantalla. Vamos a describir 6 planos fundamentales que, si bien no son los únicos, creo que son los que puedes empezar a adaptar en tu siguiente coreografía, en tu siguiente videodanza, y que a partir de ellos puedes desprender muchas ideas en cuestión de cómo vas a encuadrar a tu sujeto, qué plano vas a utilizar. El primero es el gran plano general.
El gran plano general es aquel que nos describe el lugar y contexto en donde se lleva a cabo la acción. El cuerpo no es el motivo principal, sino un conjunto del todo, una forma incrustada en un paisaje. Hace énfasis en la escala del cuerpo frente a la grandeza del lugar y provoca una sensación de aislamiento. El plano entero, el más tradicional y usado, heredado del teatro, va de la cabeza a los pies, muestra el cuerpo, su forma, movimiento y la relación que existe con el entorno, con el espacio físico. No nos concentramos en el rostro, sino en lo que el cuerpo hace. El plano medio va de la cabeza a la cintura. Es un plano muy neutral que da equilibrio entre la expresión corporal, facial y la interacción con el entorno. Conecta la emoción íntima del rostro y el movimiento del cuerpo, dejando ver un poco del contexto donde se desarrolla la acción. Primer plano es el que refleja la emoción humana, pensamientos y emociones a través de la expresión facial, los detalles del rostro. Es olvidarse del entorno y generar intimidad. Primerísimo primer plano. Se concentra en una parte del rostro o del cuerpo, lo fractura, lo divide, aislándolo en partes y convirtiendo estas partes en símbolos, elementos que nos cuentan una historia por sí solos, separados del cuerpo y del contexto. Plano de detalle. Tiene el mismo encuadre que el primerísimo primer plano, pero es aplicado a objetos que, aislados del contexto, hacen énfasis en su rol, en su papel como símbolos narrativos. Algo que podemos combinar con estos planos que acabamos de ver y que van a añadirle una capa de significado más a nuestra producción, a nuestra narrativa visual, es a qué altura y ángulo podemos colocar la cámara en relación a nuestro sujeto. Y hay 5 tipos de ángulos principalmente de la cámara. El primero es a nivel, paralelo al piso. La altura puede ajustarse a nivel de los ojos, de las rodillas o del suelo. Es el ángulo más utilizado por ser el más natural a la vista humana. Es neutral, pero puede ser dinámico y hace que nos concentremos en las acciones y emociones transmitidas por el sujeto y establezcamos una conexión cuando se utiliza a nivel de ojos. Cuando se utiliza a otro nivel como rodillas o suelo, suele ser para mostrar detalles y trazos del cuerpo en relación al lugar. El ángulo contrapicado es cuando se coloca la cámara por debajo de los ojos del sujeto, encuadrando el cuerpo y el rostro de él. Se utiliza para transmitir poder, fuerza, magnificar al sujeto, hacerlo más importante. El ángulo picado es cuando la cámara se sitúa a una altura superior a los ojos de nuestro sujeto. Transmite sensación de inferioridad, debilidad, fragilidad. También se utiliza para enmarcar al sujeto en un contexto o escenario. El plano o ángulo holandés es cuando la cámara se inclina en su ángulo horizontal, hacia un lado o hacia el otro. Transmite locura, incomodidad, tensión, inestabilidad. El ángulo cenital es cuando la cámara está a 90 grados perpendicular al suelo, por encima de la cabeza del sujeto, y es utilizado para mostrar movimientos corporales complejos. Sugiere una conexión con algo divino o una fuerza sobrenatural. Muestra el orden y el acomodo de las cosas en un escenario. Esta altura de la cámara, estos ángulos, combinados con los planos que vimos, se pueden combinar con un tercer elemento y añadir a esta ecuación otra capa de significado. Y este tercer elemento es el movimiento de la cámara. Hay 9 movimientos fundamentales a considerar. El primero es el paneo. Cuando la cámara gira sobre su propio eje de manera horizontal, a la izquierda, a la derecha, se usa para seguir las acciones del sujeto, revelar información que se encontraba fuera de la cámara, redescubrir nuevos espacios o situaciones. El tildeo es cuando la cámara se mueve en su propio eje de arriba para abajo, desde un punto fijo, transmitiendo la verticalidad y la escala de la escena y el lugar, así como el poder o debilidad del sujeto o la situación. Al igual que el paneo, también revela información. El movimiento de rol o giro de cámara es cuando la cámara gira de forma circular sobre su eje, transmitiendo desequilibrio, desorientación, además de intensificar el movimiento frenético del sujeto para transmitir conflicto interno o con el entorno, cambiando de forma dramática la narrativa de nuestro video. El traveling
Este movimiento es cuando la cámara se desplaza por el espacio de una escena. Puede ser realizada con rieles, estabilizadores, gimbals electrónicos, pudiendo de esta manera obtener más movimientos libres, dinámicos y fluidos, de los cuales se destacan 5 movimientos. El movimiento de empuje hacia adelante, de forma lenta o forma rápida. Este nos puede ayudar a centrar la atención en la información de un movimiento o de un detalle del cuerpo, de forma gradual para intensificar su importancia. El otro movimiento sería al contrario, sería alejar la cámara, y este movimiento nos desplaza de la atención del sujeto a la atención del contexto, para indicarnos que hay algo más importante todavía que el mismo sujeto y que estamos a punto de verlo. El tercer movimiento del traveling sería cuando movemos la cámara de forma lateral y seguimos el traslado de nuestro sujeto, acompañándolo y descubriendo nuevos espacios y nuevos contextos. El cuarto movimiento del traveling sería que podemos mover la cámara alrededor de nuestro sujeto para descubrir mayor contexto, añadir aún más dinamismo a una postura estática o a un movimiento dinámico, añadiendo sensación de intimidad, heroísmo y en ocasiones pánico. Y el quinto movimiento sería la libertad que se tiene con el traveling de improvisar el movimiento y traslados acorde a los movimientos y la coreografía del bailarín, realizando un experimento, un ejercicio de baile entre la cámara y la danza. Estos son algunos fundamentos del lenguaje cinematográfico, del lenguaje audiovisual, con el cual los creativos visuales trabajamos para poder adaptar la idea que un coreógrafo tiene a la hora de realizar un videodanza. Y creo que son elementos que el bailarín, el coreógrafo podrían integrar a la planeación, al diseño de una coreografía que va a ser adaptada para la pantalla. Cabe mencionar que hay otros elementos todavía también del lenguaje que se tienen que considerar: la locación, el tipo de iluminación, si va a ser dentro en interiores, si va a ser en exteriores, si va a ser con luz natural, si va a ser con luz artificial, el color que va a tener tu video, el tipo de edición que va a llevar tu video. Pero creo que si empezamos por estos fundamentos podremos obtener una mejor colaboración y podemos realizar una mejor mezcla e ir construyendo y colaborando de mejor manera entre estas dos expresiones para realizar un mejor videodanza. Se trata de encontrarnos a medio camino, de poder encontrar un punto de equilibrio para poder trabajar de una mejor manera y que nuestra obra tenga lo mejor de los dos mundos y al final logre transmitir lo que originalmente se pretende. Y eso sería todo. Les agradezco su atención, su tiempo, y espero que la información presentada aquí haya sido de su agrado y de su interés, que hayan podido conocer un poquito más acerca del proceso y de los elementos que se necesitan desde la parte del creativo visual, desde la parte de la producción audiovisual, para colaborar con una expresión artística tan bella como lo es la danza. Muchas gracias.